Decía que hoy vamos a hablar de algo que es importante. Bueno, diréis, siempre dice lo mismo, pues es que toda la Biblia es importante. No puedo decir otra cosa. Pero sí es algo que, viendo la situación como la estamos viviendo y percibiendo en estos momentos, nos hace falta. No sé si os dais cuenta que el mundo se está disolviendo, como cuando echas una pastilla soluble en agua, se está disolviendo. Porque la característica del pecado es la disolución, y así lo dice el apóstol Pablo, que disuelve la vida. Por eso dice que esa embriaguez en vino, que quizá era el elemento más fuerte que podían conocer en la época antigua, tenía esa finalidad de disolver la vida. Y hoy está pasando algo que, independientemente de esas cosas, del uso de estupefacientes aún farmacológicos, aún que te lo puede recetar un médico. Con todo el respeto, hoy tenemos aquí dos amigos de visita. Bienvenidos. Bienvenidos. Ellos son médicos, por eso lo digo, para que no me regañen luego. Pero sí es cierto que hay mecanismos que están haciendo un profundo daño en el corazón, en la mente. Porque el corazón no es, bueno, también lo hace la alimentación, ¿no? Pero el corazón, cuando la Biblia habla de él, está hablando de nuestra mente, de nuestros sentimientos y de nuestra voluntad. No hay duda de que se ha manipulado de tal manera. Es sorprendente cuando uno ve personas que a lo mejor hace unos pocos años, pero muy pocos, estaban pues defendiendo valores normales, valores lógicos. Pues hoy ya han sido manipulados, se ha disuelto como el cerebro, y están admitiendo cualquier cosa. Es un trabajo de Satanás muy profundo, muy bien elaborado. Pero hay algo mucho mayor y mucho más poderoso, que es el trabajo de Cristo en la cruz. Y a nosotros como creyentes en Cristo, como cristianos, nos conviene recordar y reforzar esa idea, ese pensamiento en nosotros. Porque una de las características que el Señor nos anunció a través del apóstol Pablo, que iban a suceder antes de su venida, ya sabes, antes de su venida lo que va a suceder es el arrebatamiento, ese proceso, esa doctrina que no es del Antiguo Testamento, aunque se produjeron el mismo evento en el Antiguo Testamento. Sin embargo, corresponde a una nueva revelación. Por eso el apóstol Pablo nos dice, os digo, un misterio. Un misterio, algo que estaba escondido y ahora sale a la luz. Y salió a la luz hace 2000 años cuando Pablo nos presenta esa realidad de que hay un cuerpo de Cristo que va a ser sacado de la tierra antes de que vengan las dificultades ya extremas, insoportables, donde la humanidad va a recibir pues el palo. Todo tiene sus consecuencias. Si nuestra mente supiéramos bien claro que todo lo que yo hago tiene siempre una consecuencia, haríamos quizá las cosas de otra manera, pero no, es que parte de esa disolución de toda la mente, de todo el conjunto, es que ya no se piensa, se vive al día literalmente, se vive en el momento presente, cosa que nosotros tenemos que hacer, pero por otras razones. Pero cuando tú vives ese momento presente sin ninguna esperanza, sin ninguna expectativa, es muy distinto a lo que se nos pide a nosotros que vivamos el día de hoy, pero sabiendo que el día de mañana va a ser igual que el de hoy y que hay una esperanza bienaventurada que nos aguarda. Pero la gente normal, la que nos rodea, no tiene esa esperanza. Y no la va a tener mientras no entre en el cuerpo de Cristo. Porque el menospreciar, el ni siquiera valorar lo que hizo Jesús en la cruz es muy grave. Y dirás, la gente no lo sabe. Es mentira, todos lo saben. Porque a unos ateos, que significa sin Dios, si dicen que no quieren Dios es porque lo conocen y no le interesa.
O sea, sí hay un conocimiento de Dios, sí lo hay, sí lo hay. No hay nadie, absolutamente nadie, que no sepa. Si lo rechazan, bueno, es su problema, un grave problema. Y nosotros estamos llamados hasta el último instante, hasta el último momento, pues a presentar la salvación. Hay algo que, claro, a muchos cristianos sinceros y responsables les atormenta, ¿no? Y es que vemos que los acontecimientos para que esto se acabe van más rápidos que la fuerza que tiene la Iglesia para compartir de Jesucristo. Y hoy por hoy nos están ganando la partida. Pero la tranquilidad, y esto pues lo hablaré otro día, no es el momento hoy, hay más fuentes, hay más formas en que Dios va a presentar su mensaje. 144.000, 2 testigos y 3 ángeles. Uno comunicando el Evangelio, otro comunicando la consecuencia de no aceptar el Evangelio y el tercero ya dando inicio al juicio que va a venir sobre toda la tierra. Ellos terminarán el trabajo. Ahora, no quiere decir que vayan a completar toda la humanidad, porque sabemos que muchos, una gran parte de la humanidad va a perecer, va a ser exterminado. Pero ellos mismos, la humanidad misma ha decidido ser exterminada, porque el amor y la gracia que Dios nos regaló la desprecian, y eso no tiene perdón. Es el pecado imperdonable. Y hoy quiero hablar y traer a nuestra mente lo que considero que nos puede defender. El Espíritu Santo es quien nos defiende, pero hay elementos que el Señor nos preparó para que estuviésemos atentos, viviendo esa realidad. Y voy a comenzar por un salmo muy cortito, pero que a mí me gusta mucho. El Salmo 133. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar. Habitar, la palabra habitar no creo que necesite explicártela. Habitar, los hermanos juntos en armonía. Y es el título del mensaje de hoy, la armonía que el cuerpo de Cristo debe tener. Armonía. Como cuando una orquesta bien dirigida emite esos sonidos que tal vez aislados no quieran decir nada, pero en su conjunto es algo extraordinario y maravilloso, ¿verdad? Una buena orquesta. Es como el buen óleo, el aceite, como acabamos de poner sobre Sarita, sobre la cabeza, el cual, y está hablando ahora de algo sacerdotal, era no un poquito de aceite con el dedo, sino era un cuerno lleno de aceite que se derramaba sobre la cabeza del sacerdote, en este caso, el primero que se declaró en esta penúltima etapa, porque la última es ahora la gracia, y dice que desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, a todo lo llena, todo lo cubre esa unción. Es también, dice, como el rocío de Hermón, que desciende sobre el monte de Sión, porque allí envía el Señor, Yahweh, bendición y vida eterna. O sea, hay un concepto que estamos manejando aquí. El cuerpo es necesario que funcione en armonía, pero el cuerpo necesita que el derramamiento del Espíritu Santo, no para hacer tonterías, no para hacer incongruencias, no para hacer las cosas que uno pues ahora ve y oye, porque eso no es el Espíritu Santo, me van a perdonar, pero el Espíritu Santo no enloquece, el Espíritu Santo trae cordura. El Espíritu Santo, más que hablar, te hace callar. El Espíritu Santo, más que volverte alguien
incompetente, incomprensible e inapropiado para compartir el mensaje de Jesucristo, te vuelve una persona sensata, cabal, cuerda, con todo tu ser centrado en la presencia de Cristo. Pero hoy, una de las cosas que, repito, iban a aparecer, que ya ha aparecido con mucha fuerza, es algo que se llama apostasía. La apostasía no tiene nada que ver con los incrédulos. La apostasía no tiene nada que ver con los que no creen. La apostasía tiene que ver con los que un día declararon que eran creyentes y dejan voluntariamente de serlo. Hemos visto ya muchos casos, demasiados. Por mi parte, yo quisiera no haber visto ninguno, pero hay muchos casos de personas que se apartan literalmente y voluntariamente de la fe. La fe que un día, pues evidentemente no tuvieron, sino que conocieron. Por eso es muy importante que, al contrario de esa disolución, de ese desprendimiento voluntario del cuerpo de Cristo, nosotros trabajemos para la unidad. Como este salmo tan hermoso nos cuenta y nos dice, porque cuando hay eso, cuando hay esa habitación, esa convivencia de los hermanos juntos en armonía, el final del Salmo 133 es extraordinario, porque allí envía Yahweh bendición y algo muy importante, vida eterna, oportunidad de salvación. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. Hay unas matemáticas que conocemos en la tierra, pero hay una matemática divina. Y la matemática divina es evidentemente lo que nosotros tenemos que aprender. Y la matemática divina dice que 1 más 1 más 1 es 1. Habla de la unidad. Jesús, por ejemplo, en Juan capítulo 10, versículo 30, dice, yo y el Padre uno somos. No es que el Espíritu Santo no esté, pero está hablando claramente de que aquí son dos, pero que es uno. Pero en realidad son tres, que es uno. Pero en realidad tienen que ser 4, que sean uno. ¿Y cuál es el cuarto? El cuerpo de Cristo. Que estamos llamados a ser uno también. Como vamos a ver un poquito más adelante, cuando Jesús pronuncia una de las oraciones más importantes y más trascendentales y más impactantes que se puede hacer. En el capítulo 17 de Juan, no lo vamos a leer todo, solamente hay 3 versículos que he destacado. En Juan 17, versículo 11 dice, y ya no estoy en el mundo, está hablando Cristo, mas estos están en el mundo. Se refería a los seguidores inmediatos, a los apóstoles y a aquellos otros muchos centenares, no muchos, pero había unos cuantos centenares que le seguían. Dice, estos están en el mundo, pero hoy se refiere a nosotros, que ya somos algo más que centenares. Y yo voy a ti. ¿Recuerdas Jesús hablándole, orando al Padre? Y yo voy a ti y le dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros ya son uno, ¿verdad? Por eso estaba diciendo que aún en ese elemento que se va a incorporar al nombre de Yahweh, que te recuerda tiene 4 letras. Y está pendiente de que nosotros, y esta era la oración que el Señor, despidiéndose ya de la tierra y orando por nosotros, lo sigue haciendo en los mismos términos y en otros todavía por nosotros, por nuestras vidas. Pero fíjate qué importante, dice, guárdalos en tu nombre. Siempre ha tenido que guardar a su iglesia, siempre ha tenido problemas, unas veces de una persecución feroz. Pero ¿sabes cuál ha sido el mayor problema y el más grave que enfrenta la iglesia? Que no pase nada. La comodidad. El acomodamiento es mucho peor que la persecución. En la persecución
Se ha sabido de siempre que ha aumentado el número de creyentes, pero cuando la Iglesia se ha acomodado, ha descendido, como está descendiendo el número de creyentes, estrepitosamente. Mira, esta semana leí un informe que la verdad me dio mucha tristeza y rabia a la vez. Que nosotros, España, estemos por debajo en creyentes, en número de creyentes, que muchos países de los que nosotros consideramos subdesarrollados. Es triste. Pero estamos rayando los últimos en porcentaje de creyentes. Impresionante. Hay muchos más en China, hay muchos más en la India. Y nosotros apenas rayando por encima o por debajo el 1% de la población. Si ahora son 48 millones de personas que vivimos en España, pues se supone que estamos hablando de menos de medio millón, pero estamos hablando de bastantes menos, porque estoy hablando y considerando la población de España, de antes de que llegarais la mayoría de vosotros. Ese porcentaje se reduce a cifras alarmantes. Españoles que hemos nacido aquí, que ya tenemos nuestros añitos, es alarmante y preocupante el insignificante número que somos. Insignificante. Por eso, esta oración de que nos guarde tiene que ser para nosotros un anhelo diario, ¿no? Vamos al versículo 21 y 22. Dice, para que todos sean uno. Bueno, nosotros nos unimos a los millones que hay en todo el mundo. Estamos ahí, un poquito del cuerpo de Cristo, ¿no? Pero la idea es que seamos uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Esa es la unidad. Que también ellos sean uno en nosotros. No dice con nosotros, dice en nosotros. Y ya sabéis qué significa dentro de nosotros. Si dijera con nosotros es como si estuviera a nuestro lado. No. La idea de Cristo no es estar a mi lado, es estar en mí y yo en Él. Y este es el intercambio que está aquí hablando para tener una verdadera unidad. Tiene que producirse, por eso dice nosotros en Cristo y Cristo en nosotros, o Cristo en nosotros, nosotros en Cristo. No puede haber diferencia, pero en es dentro de. Es la gran diferencia porque dice, hay muchos que proclaman ser cristianos, pero lamentablemente solo lo proclaman, no lo viven, porque no hay esa unidad, o sea, no hay esa fusión, que es lo que está diciendo y proponiendo el propio Señor Jesús aquí en esta oración. Y dice el versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado. Y la Iglesia ha disfrutado de la gloria de Cristo por mucho tiempo. Pero la razón era para que sean uno, así como nosotros somos uno. En una diversidad muy grande. Pero la unidad no tiene nada que ver con la uniformidad. El cuerpo de Cristo tiene, de hecho, una gran multitud, como vamos a ver, de miembros. Todos pertenecientes al mismo cuerpo, pero distintos totalmente los unos de los otros. Pero todos necesarios, algunos imprescindibles. Hoy hay mucha gente que ya prescinde de miembros de su cuerpo. Bueno, puede seguir viviendo, pero hay otros que son imprescindibles, ¿no? En tercer lugar, en 1 Corintios, en el capítulo 12, para manifestar la vida del Espíritu, para manifestar la vida de la Iglesia, entre los versículos 12 y 28, dice lo siguiente: pero así como el cuerpo es uno solo, y tiene muchos miembros. No sé cuántos miembros habrá. ¿Habéis preguntado eso alguna vez los científicos? ¿Cuántos miembros tenemos? Un montonazo.
Es que es imposible de saber hasta este momento cuántos miembros, pero son muchísimos, muchísimos. Pero es un solo cuerpo, y todos esos miembros viven en un solo cuerpo, ¿no? Dice, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Y ahí dice, así también Cristo. Así también la Iglesia. Muchos miembros. Y aunque nosotros, repitiendo, aquí en España seamos una parte muy pequeñita, pero somos parte de los miembros del cuerpo de Cristo. Eso es nuestro consuelo, pero no es el consuelo del perdedor, no, es que, bueno, esta es la realidad que nos ha tocado vivir. Hay consecuencias, como os dije antes, que tenemos que pagar. Y hemos pagado durante mucho tiempo las necedades y las insensateces que por un lado hicieron los gobernantes y por otro lado el pueblo no hizo nada. Porque todos estamos en el mismo barco y los gobernantes pueden decir una cosa, pero si el pueblo, la gente, no hace nada, es cómplice. Como estamos viviendo ahora, ¿no? Nadie quiere a este. Y sin embargo, ahí está. Si hubiera sido en otros tiempos, ya estaría fuera porque el pueblo se levanta. Y recordáis a Robespierre en Francia. Levantó al pueblo y ¿qué pasó con los que creían que nunca les iba a pasar nada? Les pasó de todo, fueron exterminados, porque eran gobernantes impresentables, o sea, no gobernaban nada. Pero esa disolución de la que hablaba es lo que estamos viviendo hoy. Ya la gente, sí, hay protestas, pero protestas entre el que estás hablando ahí contigo, pero no, de ahí no pasa, porque se han diluido las mentes de tal manera que hoy se acepta lo malo como bueno. Hoy se acepta por todo el mundo prácticamente lo malo como bueno y lo bueno como malo. Y es una realidad y no puede ser cuestionada porque la estamos viendo con nuestros propios ojos cómo se ha deshecho el ser humano. Sobre todo su mente, sobre todo sus sentimientos y sobre todo su voluntad. Bien, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, o sea, puestos en un cuerpo. Recuerda, el bautizo, ¿qué es? Cuando una persona se sumerge totalmente en agua, quiere decir que ha tomado las características del agua, en este caso solamente moja. Pero la palabra bautizo, viene de tintar, y cuando tú tiñes la ropa, la metes hasta el fondo en el tinte, ¿y qué hace la ropa? ¿Qué hace la tela? Bueno, porque luego será ropa, lo he dicho mal. ¿Qué hace la tela? Absorbe las características del tinte, y si era blanca y el tinte rojo, sale roja. Si era blanca y el tinte era azul, sale azul. Bueno, si tú te bautizas verdaderamente en Cristo, tiene que salir otra cosa. Tiene que salir impregnado de Cristo. Por eso somos bautizados en un solo espíritu. No hay diferentes bautismos, ni puede ser bautizado uno en otra cosa. En la antigüedad sí, había diferentes bautizos y diferentes formas, pero hoy ya no. Y eso es un acto simbólico que nos está diciendo, ahora pertenezco al cuerpo de Cristo. La salvación no viene por el bautismo, ni mucho menos. Si viene la inclusión en el cuerpo de Cristo, donde al sumergirte espiritualmente y realmente tiene que ser eso, que sales impregnado de Cristo y ya no se cambia el color. Por eso la tristeza de la apostasía, que tanto está ahora manifestándose, el apartamiento de la verdad, de las doctrinas planteadas por Dios, lo estamos viendo, y no es por ahí alguna congregación, no, es algo que se ha vuelto generalizado. Y como es generalizado, y a la gente le gusta oír lo que quiere oír, pues hoy constituyen las iglesias más grandes. No es envidia, es la verdad. Constituyen las iglesias más grandes. Hacen promesas bonitas, deleitan su oído.
¿Y a quién no le gusta que le deleiten el oído? Cuando te dicen algo que no está bien, nunca sienta, a mí por lo menos no me sienta muy bien. Sé que en el fondo lo tengo que admitir, pero mientras lo admito y no, me ha sentado como una patada. Porque esa es nuestra naturaleza humana. Bueno, seguimos. Porque en un solo cuerpo hemos sido bautizados, dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? No. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Es otra tontería. Y si todo el cuerpo fuese ojo, imagínate, Pablo dice, imagínate que se cumple lo que tú quieres y todos somos pastores. O todos somos evangelistas. Bueno, quiera Dios que todos fuéramos evangelistas, ¿no? ¿Todo es una sola cosa? No, esto no funciona así. Hace falta, hoy por ejemplo, nos hace falta, como ya os comentaba hace unas semanas atrás, la gente que ha llegado temprano y ha preparado las sillas, que están preparando la comida y han preparado las cosas. Hace falta. Y no son superapóstoles ni pastores, sino miembros del cuerpo de Cristo. Ya veis que estoy insistiendo mucho en eso, porque el Señor me está diciendo que insista en eso. Porque si nos mantenemos unidos, las posibilidades de que la apostasía llegue a nuestra vida son mínimas o ninguna. Pero si vamos de llaneros solitarios, las posibilidades son el contrario, son muchas, de que esos espíritus de demonios, esas doctrinas de demonios, te tomen tranquilamente. Y estás solo cuando estás enfrente de tu ordenador, mirando una pantalla y escuchando, vaya usted a saber qué predicación. Sí. Allí no estás formando parte del cuerpo. Estás viendo a un señor que consideras que es apto porque lleva el título de pastor o lo que sea, y tú le estás prestando atención, y tu fortaleza, tu conocimiento, a lo mejor no es tanto como tú pensabas, y eres fácilmente arrastrado hacia un error. No quiero decir con esto que todos los predicadores que salen en el YouTube o por ahí sean así, no. Pero atendiendo a lo que el Señor nos advirtió, la mayoría sí. Porque recuerda, son muchos lo que en aquel día dirán, muchos falsos profetas, muchos falsos apóstoles. Esto es lo que dice el Señor, no lo estoy inventando yo. Yo simplemente lo estoy viendo, que hay muchos falsos. Por eso, lo mejor, lo más conveniente es hacer como antiguamente, aquí juntitos. Oímos la predicación. Pues yo no seré el mejor predicador porque no lo soy. No soy el más sabio porque no lo soy. No tengo todo el conocimiento porque no lo tengo. Pero bueno, somos una congregación, porque esta unidad, quiero decirte algo, esta unidad de la que el Señor estaba orando, por supuesto que es para todo el cuerpo de Cristo, sí. Pero ¿cómo se materializa eso? ¿Cómo se lleva a cabo? Se lleva a cabo aquí, entre nosotros, entre lo más cercano, entre lo más próximo, es donde se va a realizar la unidad. Y sobre todo, es en este grupo, igual que en todos los grupos o todas las iglesias que estén reunidas en el nombre del Señor, tiene que producirse el mismo efecto. Si la unidad no está aquí, ¿qué unidad vamos a buscar con el resto? ¿Qué unidad va a haber con los demás si nosotros no somos capaces entre nosotros de estar unidos? Y ahora te digo algo, es urgente y necesario que estemos más unidos que nunca. Porque recuerda las palabras que el apóstol Pedro nos dice. Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y a quién te crees que va a devorar? ¿A quién? Al que anda despistado en otra cosa, no anda en la voluntad del Señor, no está haciendo lo que corresponde. Ese, en cuanto se descuide, lo va a devorar. Y lo devora. Por eso es mucho mejor
Es el consejo que el Señor nos dio. El Salmo 133, fijaos, todavía no existe. El Salmo 133 existía lo que conocemos hoy como iglesia, pero dice, mirad cuán bueno, es que es buenísimo, y además es delicioso, como en esta mañana. Yo me he sentido muy bien, tú también, ¿no? Es delicioso habitar, pero no solamente, venir como a una misa, sino tener una comunión, algo que nos une, y es el Espíritu Santo el que nos está uniendo, juntos, subraya esa palabra, juntos. Y cuando vino el Espíritu Santo, vino porque estaban unánimes, con un solo alma, con un solo pensamiento, con una sola voluntad, porque también sus sentimientos estaban ahí involucrados, juntos. Si no estamos juntos ahora, sobre todo si no estamos en unión y en comunión con el Señor, que Él es la cabeza, nosotros no funcionamos solos. Seremos devorados, como estamos viendo, que están siendo devoradas, están siendo absorbidas y fagocitadas con las cosas del mundo muchas congregaciones. No es una sola por ahí, no. Muchas congregaciones admiten ya el pecado abiertamente, publicado, y además han cambiado hasta sus estatutos para admitir lo que el Señor nunca puede admitir, ni lo va a hacer. Pero estamos así. Por eso la apostasía, una de las formas de combatirlo es cuando estemos juntos, unánimes, juntos. Bueno, mas ahora Dios, el 17 dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese olfato, ¿dónde estaría el olfato? O sea, oído, ¿dónde estaría el olfato? Bien. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno como Él quiso, en el cuerpo, y no tienes que cuestionarlo. Lo que te haya tocado a ti, hazlo con todo tu corazón, con toda la intensidad de tus fuerzas. Hazlo. Aunque te haya tocado la aparentemente tarea más humillante incluso, porque nada hay humillante. Eso lo catalogamos nosotros. Hazlo con todo tu corazón. Porque te voy a decir algo. Si tuviéramos que recordar las parábolas, ¿recuerdas la de aquel salario que el Señor dio por trabajar un día entero? ¿Cuánto daba? Un talento. Por trabajar mediodía, ¿cuánto daba? Un talento. Y a los que llegaron a última hora, ¿cuánto les dio? Un talento. O sea que tú tranquilo. No te apures, porque las cosas las hace Dios y Él sabe hacerlas. ¿Amén? Mas ahora Dios los ha dispuesto como Él quiere. 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Aquí desarrollamos en los gimnasios que tanto os gustan unos bíceps y unos tríceps y unos cuádriceps y todas esas cosas. Pero un órgano, por ejemplo, muy pequeñito, no muy pequeñito, que se llama el páncreas. Ay, amigo, cómo te falla el páncreas. Está ya listo. Pequeñito, no tiene fuerza. Ahora, tiene una función muy importante. Por eso tú no creas que porque no eres la parte visible, fuerte, que todo el mundo admira, sino que estás ahí escondido en el cuerpo, en algún rinconcito, tranquilo, haces falta. Y sin ti, el cuerpo evidentemente fallaría. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que nosotros son menos decorosos, se les trata con más decoro. Ya ves que, aunque vayamos a bañarnos, en la playa siempre hay miembros que vamos a cuidar más. Y ya sabéis a qué me refiero. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros.
cuando uno está claro de lo que tiene, el papel que le corresponde, Dios se encarga de que tú sepas y te sientas contento, satisfecho, realizado con la tarea que te ha sido asignada. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esta parte final es más difícil, ¿no? A veces cuando a alguien le va bien no nos gozamos con él, más bien decimos, ¿y a mí por qué no? Pero sí que es cierto cuando hay alguna situación de dolor, y por ejemplo, estas últimas fechas hemos tenido una secuencia de dolores, de muertes, ¿no? Y ha sido bueno, y yo creo que algunos lo han visto y lo han admirado y lo valorarán si es que algún día lo quieren valorar, que, bueno, una buena parte de la iglesia estaba allí, acompañándolos. No fue solamente un pastor para dar un responso de esos y ya está. No, estábamos ahí mucha gente, fuisteis mucha gente. Y eso es esa maravilla del cuerpo. Si alguien se duele, ahí estamos, nosotros nos dolemos con él. Qué bueno que también cuando a alguien le va bien, nos alegremos con él y no estemos con la envidia y con el a ver si le puedo meter la zancadilla y se cae, porque eso también ocurre. Bueno, pero vemos que ahí es una maravilla y que el Espíritu Santo se va a mover en el ejercicio de los dones, porque al fin y al cabo, en el cuerpo, cuando esto funciona bien, cuando esa unidad que es en Cristo Jesús únicamente, dice Gálatas 3:28, ya no hay judío, lo acabamos de leer también, pero en Gálatas lo vuelve a decir, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora, sabemos que esta unidad la produce el Espíritu Santo. No podemos por nosotros mismos hacerla. Como al principio, cuando estábamos presentando a Sarita, pues lo dije, ¿no? Ni nuestra propia vida es nuestra, todo es del Señor, ¿no? Entonces nuestra dependencia y la dependencia del mundo entero, así estaba previsto hasta que se frustró el plan de Dios, pero ahora la Iglesia recuerda que en Cristo hemos recuperado todo. No lo vemos todo, no está a nuestro alcance todavía todo, pero técnicamente, legalmente hemos recuperado todo lo que se perdió con Adán. Ahora, falta un tiempo, porque la oportunidad y la libertad sigue estando vigente, gracias a Dios, para que la gente pueda decir sí o no, elegir la vida o la muerte, elegir la bendición o la maldición. Esto tiene que estar ahí. Y tenemos que ser sabios para aprovecharlo. Por eso, la unidad del cuerpo, la unidad de la iglesia es tan importante. Es muy difícil que a ti te engañen. Cuando estás siendo engañado y alguien a tu lado lo ve y te ayuda, si estás siendo engañado y no hay nadie a tu lado, pocas posibilidades tendrás de escapar. Pocas, muy pocas. Bueno, en Efesios capítulo 4, comenzando por el versículo 1, está hablándonos de lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Ya hemos visto que fuimos bautizados por un solo Espíritu. Yo pues, dice, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Recuerda que los ángeles que cayeron precisamente abandonaron su dignidad para convertirse en pecadores y corruptores del ser humano. Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Tú crees que el Señor no sabía cómo somos y quiénes somos? ¿Que con algunos hay que tener una paciencia infinita? ¿Porque sois unos petardos? Pero hay que hacerlo y lo hacemos. Soportándoos. Dice, solícito significa pone toda la atención en guardar la unidad. Pero no la unidad cualquiera, porque también los malhechores se unen. La unidad del Espíritu
y hay un pegamento, el vínculo de la paz. Por eso dice, soporta, aguanta, ama. Y eso pega y nos une en unidad. Y terminamos amándonos, ¿eh? Sí, de verdad que sí. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, o sea, llamamiento. Un Señor, una fe, un bautismo. Por eso cuando alguien dice que el bautismo es para salvar, pues ya ese no es el bautismo que está hablando la Biblia. Por tanto, es un bautismo falso, es un bautismo satánico. Porque el de la Biblia es el que hemos dicho, impregnados para salir impregnados de Cristo y formar parte de su cuerpo, no para salvarte. ¿A qué iglesia perteneció, por ejemplo, aquel que dice la Biblia, porque lo relata tal cual, que fue crucificado con Cristo? Que le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¿A qué iglesia perteneció? ¿Se bautizó? ¿Algún curso de capacitación? No fue alumno de Harvey, ni de nadie, ni de los 12 pasos, ni de nada. Sin embargo, está y estuvo con el Señor en el paraíso. O sea, porque es un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Un Dios y Padre de todos. Es que no hay más que uno. Cuando dicen que bueno, que no, que este es Dios y el otro es Dios, no, perdóname, solo hay uno. El cual es sobre todos y por todos y, recuerda, dentro de todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, o sea, es su cuerpo y Él decide dónde pone a cada uno. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Quiere decir que toda persona que estáis aquí, si ya eres miembro del cuerpo de Cristo, y recuerda que solo eres miembro del cuerpo de Cristo si has nacido de nuevo. No si te hemos convencido ahí en Príncipe Pío o donde sea de que vengas a la iglesia, no, has tenido que nacer de nuevo. Formarás parte de este proyecto de Dios para salvar. Y la salvación es personal, siempre lo digo y siempre lo diré, porque es que no hay otra posibilidad, es tú a tú, es uno a uno. Pero la pertenencia es a un cuerpo, que no te va a salvar, pero mira, técnicamente te está salvando a lo mejor de la apostasía, de que te apartes, de que quedes fuera de juego. Yo creo que eso solo ya estaría bien. Y además es que el Señor lo dice, hombre, el Salmo 133, y lo dice el apóstol Pablo, dice, no dejéis de congregaros, de reuniros como es la costumbre. Ahí dice, algunos tienen por costumbre, bueno, en aquel tiempo no eran muchos, algunos no, todos tenemos que tener esa costumbre, de congregarnos, de estar juntos, porque allí, como vamos a ver, es donde se empieza a mover el Espíritu Santo. Y eso que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Lo he dicho muchas veces y no quiero alargarme hoy, pero fue a buscar a Adán hasta el que fue crucificado a su lado. Y desde esos, los justos, entre Adán y se los llevó. Están esperándonos, pero ya no están en las profundidades, o en eso que se llama el seno de Abraham. Aquello quedó libre, vacante, y está siendo ocupado, yo creo, por personas que en su necedad, en su ceguera, no quieren aceptar la salvación que tan generosamente el Señor nos dio. Bueno, es el que descendió, que tiene todo el poder, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó, recuerda, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, o sea, este proyecto no funciona porque tiene que ser con los ministerios, y hay más, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, recuerda, del cuerpo de Cristo. Me pareció genial cuando Quique nos compartió hace un par de semanas y hablaba de eso que Gaudí se le ocurrió.
y es que iba a hacer su famosa catedral o lo que sea eso, con piedras cada una distinta. Y digo, anda, le copió el proyecto al Señor, que somos un edificio y cada uno somos distintos. Qué bueno, ¿no? Porque por eso está hablando de unidad. Todos estamos en el mismo edificio y cada uno tiene una arista defectuosa por aquí, otra por allá, pero todos formamos ese mismo único cuerpo, sin ser iguales, idénticos. Hablo de igualdad, hablo de identidad, o sea, identidad no tampoco, ¿cómo se llama eso? Uniformidad. No somos iguales, no. De ninguna, comeremos hoy. A veces le ha caído la sopa. Bueno, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, hablando del cuerpo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Recuerda, ese es el proyecto que tiene Jesús, de que todos vayamos creciendo. No podemos crecer por separado, tiene que ser juntos. Pero vamos a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, que recuerda, todo lo llena en todo. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Hoy hay mucho cristiano, vamos a llamarle así, niño fluctuante. Hoy está aquí, mañana ya. Hoy le habla a uno y lo deslumbra, mañana le habla a otro y lo deslumbra. Fluctuantes. Llevados por doquiera todo viento de doctrina, recuerda, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Quién son? Bueno, te podría pasar una lista de los que yo conozco, pero no lo voy a hacer, porque tú tienes el mismo espíritu que yo. Recuerda, un solo espíritu. Y tú tienes que, cuando veas algo, aun cuando me oigas a mí, preguntarle al Señor, ¿eso es cierto? ¿Eso es verdad? ¿Eso es tuyo? Pregúntaselo. Pregúntaselo. Y tal vez lo que te responda es no o sí. Son las dos posibles respuestas, no hay más. Y para no ser engañado, dice, sino siguiendo la verdad en amor. Y la verdad que yo recuerde es Cristo, y la verdad es su palabra. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, eso es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, hay cosas que nos unen, que se ayudan mutuamente. Por eso fíjate, cuando estamos aquí en la iglesia nos ayudamos mutuamente y tú recibes estímulo, recibes palabra, pero también recibes amor, cariño y cosas que nunca esperaste. Y el Señor te las tiene reservadas para aquí. Según la actividad propia de cada miembro. Es que hay algunos que nos sorprenden. Tienen una actividad propia que te dejarían boquiabierto. Y a lo mejor lo ves ahí sentadito y parece que no es nada. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, sorprendentemente he concluido. Me he propuesto, me lo han dicho muchas veces. Bueno, me quedan unos minutos para la hora. ¿O eso qué marca ahí? ¿Qué es eso? Lo que llevo, 53 minutos. Ah, qué bien. Yo es que como nunca lo miro, pero es cierto, y lo dije el otro día en Londres, por cierto, estuvimos en una grandísima bendición en el Congreso, de gloria en gloria, cada vez hay más gente, pero también hay más bendición, porque ahí pudimos ver que no solamente aquí, sino en todas partes tenemos un involucramiento enorme. Y además, ya sabéis, a David le gusta, él iba paramilitar, no sé por qué no
no siguió. Bueno, no siguió porque tenía que ser pastor, ¿no? Y todos van con escala y jerarquía militar, y todos ves uniformados con sus walkie-talkies, no sé qué dice, pero organizadísimo. La verdad, una gran bendición. Aquí también, mira, aquí tenemos la guardia pretoriana que cuida de nosotros, ¿no? Ayudado por los ángeles, claro, ¿no? Si no fuera por los ángeles, sí que estaríamos perdidos. Bien, pero es importante, y lo que hoy quiero es que sigamos. No estoy diciendo con esto que no seamos unidos, al contrario. Les estoy diciendo que te encuentras en Londres o donde vayas, cuando vamos a Barcelona, a todas partes, vemos que hay esa unidad. Lo que quiero es simplemente pues, hacer esa parte de la palabra de Dios que dice, que es exhortar. Tenemos que tener mucho cuidado porque ya veis que la opresión aumenta de semana en semana, de día en día, de minuto en minuto. Estamos siendo sorprendidos por una vuelta más de ese ministerio de la iniquidad. Un trabajo de la iniquidad que está llegando a niveles que nunca antes había llegado, porque eso es lo que dice la Biblia. Ha habido hombres malos y épocas malas siempre, pero como la de ahora, nunca. Porque la de ahora está involucrando a toda la humanidad, y eso no ha ocurrido antes. Es único y exclusivo, por eso, más que nunca, nosotros debemos mantenernos alerta. Viendo lo que veas, unido, cada vez más unido. Cada vez formando parte de este maravilloso cuerpo. ¿Cómo es maravilloso la cantidad de cuerpos, de trocitos del cuerpo de Cristo que hay por todas partes? Es maravilloso, pero nosotros tenemos que cuidar el nuestro. Tenemos que cuidarnos aquí. Tenemos que cuidar la unidad a donde pertenecemos. Tenemos que estar, pues, involucrados, ¿no? Qué pena si mis riñones un día decidieran irse de vacaciones y yo sin riñones, porque se fueron de vacaciones, o porque hoy no les apetecía venir, tenían otro plan mejor. No, es que si entendiéramos lo que es el día del Señor y la falta de respeto que es no respetar el día del Señor, la verdad, tomaríamos medidas sobre eso, pero no lo hacemos porque somos insensatos. El Señor es bueno, es paciente, es misericordioso, nos va a guardar siempre. Pero ya quisiera que subieran los chicos para que tengamos el final en una oración que realmente nos refuerce, repito, en lo que ya somos. Somos unidos. Excepciones hay, pero somos unidos. Somos solidarios. Somos muy parecidos a lo que está definiendo la Biblia, muy parecidos. Y quiera Dios que cada lugar todos sean así, pero lamentablemente no es así. No es así. Hoy hemos primado, o sea, hemos tomado todos los pastores, y nosotros también, lo hemos hablado muchas veces, de ser la iglesia más grande de España. Pero ¿sabe lo que pasa con esas iglesias? No la estoy criticando. Es que es imposible conocer a todos. Es imposible. Y yo no sé si es el plan real. No lo justifico en nuestra situación, pero no sé si es el plan real. Porque se vuelve tan incontrolable, se vuelve tan monstruoso, que repito, es que es imposible que haya verdadera unidad. Por eso hay tanta gente que va, entra, sale y ya. Oyen palabra, esperamos que sea de Dios, porque hay muchas doctrinas de demonios, y se van a su casa. Yo personalmente prefiero esto. Yo personalmente, y esto con Emma lo hemos hecho y lo hemos vivido y lo hemos propuesto y lo hemos impulsado, pues a mí me parece más correcto esto. Lo más parecido a lo que Dios dice en el Salmo 133. Porque ahora terminamos y algunos, bueno, tienen que irse, bien, me parece fenomenal. Pero la mayoría de nosotros
Y esto le sorprende a muchos visitantes. Nos vamos a quedar aquí, vamos a extender nuestras mesas, vamos a comer juntos. Recuerda, en el partimiento del pan había un reconocimiento de lo que era de Dios, de Cristo, y lo que no. Y vamos a estar aquí hasta las 6, las 8, no sé. O las 10. Pero eso es bueno. Es bueno en tanto en cuanto estamos, yo pienso, en mi concepto, el Señor no estaba hablando de una institución con unas normas de camisa de fuerza, no, estaba hablando de eso, cuerpo, vida. Y es bueno y delicioso cuando se habita, por eso decía la palabra habitar. Cuando va alguien y se marcha, eso no es habitar. Es más parecido, pues lo que vivimos nosotros diariamente, ¿verdad? A mí me consuela, yo digo, Señor, pues seguramente estamos llenos de errores y hacemos cosas que no están bien, pero en lo básico, y esto recuerda hace muchos años, esta finca la compramos hace 18 años o por ahí, no sé. Y había esa idea, pero fíjate, se tiró más de 15, que aquí no había más que algún zorro que andaba por ahí y animales de caza. Pero al cabo del tiempo, porque para Dios el tiempo no es igual que para nosotros, resulta que se ha convertido en una bendición. Y estamos teniendo una bendición. A algunos no les gusta, les parece incómodo. Fíjate, para facilitar las cosas la iglesia ha comprado ya 2 furgonetas. Porque entendemos que hay personas que no tienen otra posibilidad porque son mayores o por lo que sea, y tenemos ahí ese servicio. Pero no es para el que pueda venir por su cuenta, ¿eh? Y esto ahí sí que tienes que ser solidario. Si tú puedes venir por tu cuenta, hazlo. Y deja que ese servicio lo use el que realmente lo necesite. Porque la idea y esa oración maravillosa de Cristo, eso que le pidió al Padre por nosotros y para nosotros, ahora que ya no está en el mundo, Señor, ahora que ya no estás en el mundo físicamente, pero nosotros sí estamos en el mundo físicamente, y tú le pediste al Padre que fuéramos uno, y tú le pediste al Padre que nos guardara, y ahora, Señor, más que nunca, cuando toda la fuerza del enemigo, ese ministerio de la iniquidad está golpeando con fuerza, con mucha fuerza, Padre, guárdanos en el nombre de Jesús, para que podamos ser uno, como tú y Cristo y el Espíritu Santo sois uno, para que podamos mantener la unidad, para que mantengamos la común unión los unos con los otros, para que puedas derramar tu gloria, bendición y vida eterna, para que puedas derramar sobre nosotros la convicción absoluta de que tenemos la vida, porque tú eres el que nos la has dado, porque tú eres en realidad la vida. Perdónanos, Señor, porque somos egoístas, torpes, ciegos, y muchas veces, y aún nosotros lo hemos dicho, es mi vida, y no es así. Si vivimos es porque tú nos lo permites. Y queremos ser, como dijo Pablo, sea que vivamos o sea que muramos, somos tuyos. Te pertenecemos a ti porque es que tú pagaste el precio. Tú pagaste con tu sangre, con tu vida, por nuestro rescate.
Perdónanos por ser tan ingratos y olvidarnos de esa realidad y pensar que tenemos una vida propia. Nosotros no tenemos vida fuera de ti. No tenemos vida ni posibilidad de vivir fuera de tu cuerpo. Por eso tú nos dices, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida, el que pierda su egoísmo, el que pierda sus derechos y se involucre en el cuerpo, la salvará. Quita de nosotros, Señor, el individualismo, esos pensamientos mundanos, esos pensamientos que vienen presentados con lazo en caja de oro, pero vienen infectados de las mismas tinieblas. Que esos pensamientos, Señor, no puedan albergarse en nosotros. Que podamos, Señor, reconocer lo que tú orabas, lo que tú le pediste al Padre con todo tu corazón, que se cumpla en nosotros, que se cumpla en esta iglesia, en la comunidad cristiana integral, pero la de Madrid, la de Sevilla, la de Barcelona, la de Portugal, la de Londres, la de Alemania, todos podamos vivir esta realidad y poder disfrutar de grandes bendiciones que tú dices que están reservadas para los que hacen tu voluntad. Ahora te invito a que nos pongamos en pie. Y un momento más de adoración le va a venir muy bien a nuestra alma, ¿verdad que sí? Y sabemos que a nuestro Señor le gusta.